espacios de convergencia y generando amplia integración, mejor reconocimiento y comunicación entre docentes, investigadores e instituciones de América y Europa. Entre las actividades más relevantes en estos 10 años de la red, podemos mencionar: se ha identificado y trabajado en proyectos de investigación conjuntos entre universidades latinoamericanas en el campo de las ciencias de la educación. Estos proyectos han derivado en publicaciones en revistas de impacto, libros y presentación de ponencias en eventos científicos. Se han creado comités editoriales y científicos internacionales para el arbitraje de artículos y la edición de producciones conjuntas, los que han estado integrados por expertos de la red. Se ha creado espacio para la divulgación del quehacer científico de la red y de las universidades miembros. Se ha facilitado el reconocimiento internacional de profesores miembros a partir de su inserción como árbitros y comités editoriales de revistas científicas de impacto en diferentes regiones del continente. Se han reconocido un número importante de revistas internacionales en la categoría de asociadas, en las que los miembros pueden publicar sus trabajos. Se han realizado investigaciones conjuntas entre investigadores de países de América y Europa. Se han realizado numerosos eventos internacionales en Cuba, México, Brasil, Ecuador y otros. Se han impartido cursos de posgrado, conferencias y se ha realizado presentaciones de libros por profesores miembros en eventos científicos de la red. Se ha dado visibilidad a revistas electrónicas de impacto mediante la plataforma de la red. Se ha contribuido con la mejora de la calidad y la acreditación de programas de posgrado, al incorporar miembros de la red en sus claustros y elevar el número de publicaciones. Incorporamos nuevos proyectos de investigación y alcanzamos altos niveles de visibilidad a nivel mundial. Red es un reflejo de lo que, entre los docentes de todas las regiones se puede construir, sin derroche de recursos y bases tecnológicas de alto estándar. Somos la voluntad de cientos de investigadores que intentan aportar a la consolidación y desarrollo de las ciencias de la educación a nivel mundial.
Muy grande, más bien como es que eso se ha visto en diferentes contextos. El contenido, el contenido de esa conferencia de hoy se dirige en 4 puntos. Hay un cuarto punto que, si fuera posible, es lo que más me gustaría desarrollar con ustedes, pero yo no sé si el tiempo nos va a permitir. Entonces yo quiero inicialmente detenerme, aunque sea de manera rápida, en las principales concepciones didácticas que hemos identificado. Posteriormente quiero centrarme en las diferencias que existen entre esas cosas. Quiero referirme a la función y al papel que asume el profesor dentro de esa concepción, y si es posible, que yo adoraría, me
Se consolida sobre todo a lo largo de los siglos XVIII, XIX y principalmente en la primera mitad del siglo XX, cuando comienza a desarrollarse en los Estados Unidos una psicología en la perspectiva conductista. El conductismo más crítico, que es el conductismo radical de Skinner. Y dentro de esa perspectiva hay algunos elementos que nosotros debemos
considerar aquí. La didáctica en esa perspectiva foca la organización y la enseñanza. Entonces ven aquí que esos elementos son importantes, ¿está claro? Es decir, ¿dónde que esas concepciones didácticas se focan? La didáctica del estímulo, refuerzo, se foca en la enseñanza. Importante, en el alumno y el profesor. El profesor. Entonces, esa es una primera característica. Se foca en la enseñanza y, por tanto, en el trabajo del profesor, tiene como contenido fundamental los conceptos empíricos y las habilidades, y esa es una tesis fundamental. Sé que tienen investigadores aquí que trabajan en el desarrollo de la habilidad. Vean cómo es que la didáctica tradicional o del estímulo refuerzo es una didáctica que parte de la idea de que los contenidos que se aprenden se basan en conceptos empíricos porque no consideran el desarrollo de habilidades. Su método fundamental son los pasos formales establecidos por un psicólogo, disculpen, filósofo y pedagogo alemán, Herbert. Después surgieron el método explicativo ilustrativo que Pestalozzi desarrolló en el siglo XIX, varios métodos, más que en todos ellos lo que predomina como papel del profesor en la transmisión de contenido. ¿Está claro? ¿Y por qué que estoy hablando de esa concepción? Porque es la que predomina aún hoy en las escuelas. Es decir, cuando hemos avanzado mucho desde el punto de vista teórico, los modelos educacionales que caracterizan la educación en América Latina se pautan al principio de la enseñanza como foco y del profesor como un transmisor de contenido, ¿no es verdad? Ahí yo hago una última afirmación que me parece importante. Los conceptos y los modos de acción o habilidades pasan a ser una frase muerta. Es un elemento importante. Aún cuando la escuela, en esa perspectiva, afirma que los conceptos son importantes, son frases muertas, porque los conceptos sin las habilidades que permiten su aplicación se transforman en una frase sin sentido. Y no voy a explicar por la reducción del tiempo. Aquí tiene algunas imágenes y la coloco para que quede registrada y grabada, más a través de alguna foto yo intento explicar en qué consiste esa concepción de didáctica, ¿me entienden? Aquí están los pasos formales, los 6 pasos formales que se establecieron a partir de Herbert, los seguidores de Herbert. Más al final de cuentas, en la concepción tradicional, el alumno busca apropiarse de los modos de acción del profesor. Se parte del presupuesto de que los niños aprenden los contenidos viendo al profesor ejecutarlo. ¿Está claro? Hay colaboración, sí, más una colaboración así. Es decir, profesores y alumnos realizan acciones, más las realizan en momentos diferentes. ¿Está claro? Eso es un elemento fundamental para definir conceptos de colaboración. No sé por qué pasa. La segunda didáctica, que es la didáctica de accesibilidad. El término accesibilidad parte del presupuesto de que el papel del profesor es permitir que el niño en la escuela aprenda aquello que ya él es capaz de aprender. ¿Me entienden? El término accesibilidad, los contenidos que se proponen desde el punto de vista del currículum son contenidos que ya son accesibles al niño porque se dan dentro de una zona de desarrollo real. ¿Está claro? El niño aprende lo que puede aprender. El niño va a la escuela para hacer lo que él es capaz de hacer. Y parece que tiene algún sentido, ¿no es verdad? ¿A quién tiene hijos aquí? Hijos, levanten la mano. Lo cierto no sería que nuestros hijos vayan a la escuela para que hagan lo que son capaces de hacer. No, está errado. Una perspectiva que voy a defender al final. Está errado. ¿Para qué ir a la escuela a hacer lo que yo soy capaz de hacer si ya lo hago? Lo puedo hacer en cualquier otro lugar. Entonces el niño tiene que ir a la escuela para hacer con el otro lo que no es capaz de hacer. ¿Ok? Se basa en una concepción de la psicología cognitivista, se basa en la pedagogía constructivista, que lo voy a explicar aquí. El foco deja de estar en la enseñanza y pasa a estar ahora en el aprendizaje. El foco deja de estar en el profesor y pasa a estar en el alumno. Ahora el método no es más la transmisión. El método ahora, ¿cuál es? La investigación. Los niños van a la escuela para investigar de manera autónoma. El contenido dejan de ser los conceptos empíricos y pasan a ser ¿qué? Los modos de acción.
Vean que aquí, han oído hablar aquí en Ecuador de la concepción de aprender a aprender. Entonces, la concepción de aprender a aprender es una concepción cognitivista que parte de la idea de que los niños van a la escuela para desenvolver modos de acción, investigando de modo independiente. Mas yo hago una afirmación que es una crítica. Los modos de acción o las habilidades sin los conceptos no pueden ser generalizables. Entonces, las habilidades que se desarrollan se agotan en la solución del problema que se coloca, porque no puede ser transferido. ¿Comprenden lo que estoy afirmando? ¿De qué adelanta ir a un modelo didáctico de escuela en la cual las habilidades que yo domino no me permiten transferirlas para otras situaciones? Toda habilidad que yo desarrollo es una habilidad específica a tal punto que una vez que la uso para resolver el problema concreto en el cual él surge, la habilidad se demuestra. Un congreso que me había inscrito y me coincide con lo de acá. Ay, me da pena no haber ido acá. Que desarrolla habilidades específicas de tal naturaleza que solo sirven en el contexto en el cual ella vive. ¿Está claro? Y tiene una explicación filosófica, tiene una explicación psicológica y tiene una explicación vital. Aquí para que quede registrado el modelo. Tanto en la situación anterior como en esa situación, el niño está solo o está acompañado. Está solo. Él siempre está haciendo lo que ya le es capaz de hacer. O pues la transmisión, el profesor transmite y el alumno copia, más copia porque tiene la condición de copiar, o aquí él está subiendo una escalera, más la está subiendo solo si la sube, ¿por qué cosa es? Porque es capaz de subir, y si no es capaz de subir, pues él desiste del desafío, ¿no es verdad? Dos citaciones de un psicólogo soviético, no sé si lo conocen aquí, Vygotsky. Yo no sé qué tiempo ya consumí. ¿Cuánto tiempo consumí? Yo comencé a las 9:12. Ahí es el tiempo que consumí. No voy a leer las citaciones de Vygotsky. Inclusive tiene un libro nuestro que yo quería dibujar. Ese libro aquí, un libro nuestro, son dos, podemos mostrar esos dos. Ese libro acaba de salir su tercera edición. Es un libro sobre autores que estudian Vygotsky y analizan la concepción de aprendizaje desarrollador de Vygotsky. Ahí entra el Korin, que es un psicólogo soviético también muy famoso, alumno de Vygotsky. Entran los trabajos de David y entran los trabajos de Berg. Y ese es otro libro que nosotros publicamos también con autores de diferentes países que estudian las aproximaciones y diferencias entre la concepción histórico-cultural. En fin, lo que Vygotsky está haciendo ahí es una crítica, diciendo que los modelos didácticos que se basan en el nivel de desarrollo actual de los niños no estimulan el desarrollo. Esa es la tesis fundamental de Vygotsky. Todo lo que se basa en la idea de Piaget de que el desarrollo es siempre prerequisito del aprendizaje está equivocado. ¿Por qué está equivocado? Hay que profundizar en la obra de Vygotsky, traer esa obra que es de la década del 20 y del 30 del siglo pasado para el contexto actual, que nos ayude a entender a la luz del avance teórico que hemos alcanzado en la psicología, en la filosofía, en la didáctica, los problemas actuales que tenemos en la escuela, ¿no es verdad? ¿Cuáles son los problemas actuales que tenemos en la escuela? Niños que están allá y que no aprenden, entre otras cosas, porque no lo desean. Yo estudiamos, Andrea también lo estudiamos un psicólogo, filósofo, filólogo, lingüista ucraniano, se llama Vladimir Repin, que dice, ¿de qué vale el niño saber realizar acciones si no las desea? Entonces, lo que nosotros tenemos en la escuela no son niños incapaces de aprender del punto de vista cognitivo. Son niños incapaces de aprender del punto de vista motivacional. Nosotros tenemos una escuela cognitiva. Profesor de matemática piensa que él está allí para enseñar matemática. Mentira, él no está allí para enseñar matemática. Él está allí usando la matemática para, a través de eso, desarrollar el deseo de aprender matemática.
Ahora nosotros construimos una escuela que coloca en la frente del niño la comida sin desarrollar en él el deseo de comer. ¿Qué es más importante? ¿Hambre o comida? El hambre. El hambre es la motivación interna que te lleva a buscar. ¿Me entiendes? Entonces nosotros construimos una escuela totalmente equivocada. No importa el modelo pedagógico que hemos adoptado, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué dices? En lugar de desarrollar las habilidades, aunque ellas son fundamentales y ese es el trabajo que ustedes están haciendo aquí, la habilidad, sin el deseo de la habilidad, ella no se forma. Solo que el deseo de la habilidad no precede la habilidad en sí, se forma en el mismo proceso de formación de la habilidad. Entonces hay una relación dialéctica entre la formación de la habilidad y la motivación que lleva al desarrollo de ella. Y por fin, la tercera concepción, que es lo que yo estoy llamando, eso se llama hay mucho tiempo, didáctica desarrolladora, que surge en la Unión Soviética en la década del 50, lo que se ha ramificado, ¿verdad? Entonces que hay grupos en Brasil y en otros países donde ese movimiento es potente. Esa es una didáctica que surge con Vygotsky. Aproximadamente por 1926, Vygotsky escribe el libro Psicología del Arte. En Psicología del Arte aparecen los principales presupuestos de lo que después sería la psicología histórico-cultural. Entonces vean, didáctica desarrolladora se sitúa en el marco de la obra de Vygotsky y de una teoría que comienza a desarrollarse a partir de él que se llama enfoque histórico-cultural. Diferentemente de Piaget, que parte de la idea de que existe una relación dialéctica entre lo social y lo biológico, más lo biológico determina, Vygotsky dice lo contrario. En el desarrollo humano participan los procesos biológicos y sociales, más los biológicos los sociales son la fuerza motriz. Entonces vean que Vygotsky y Piaget pensaban muy parecido, más colocaban la fuerza motriz en factores diferentes. Y ese detalle hizo toda la diferencia. Vygotsky invirtió la flechita, ¿sabe? Si yo coloco aquí una flecha que dice desarrollo, una flechilla, una flecha aprendizaje, que llegó Vygotsky y le hizo a Piaget, le cambió la flecha. Y con ese juego que Vygotsky hizo de cambiar la flecha de un sentido para el mundo, toda una teoría. Porque en el desarrollo humano los factores biológicos y sociales participan. Donde Piaget está errado es en el hecho de colocar como fuerza motriz lo biológico cuando son las relaciones sociales, es la comunicación, es la cooperación, es la cultura y es la historia la fuente fundamental de ese proceso. De ahí la importancia de la colaboración, ¿verdad? De ahí la importancia del diálogo. Vean que dentro de la primera concepción el foco está en la enseñanza, ¿no es? La segunda, el foco está en el aprendizaje. Aquí el foco está ¿dónde? En las dos cosas al mismo tiempo, como un proceso dialéctico. Lo importante no es el profesor y lo importante no es el alumno, lo importante son los dos cuando se integran de manera dialéctica la actividad de estudio del niño y la actividad pedagógica del profesor. A eso Vygotsky llamó con la palabra обучение, que significa aprendizaje colectivo. Vygotsky dice, todo aprendizaje humano es siempre un proceso de actividad colectiva. Entonces, lo que estoy queriendo decir, independientemente de que adoptemos a Vygotsky o no, es que si tenemos una preocupación didáctica como profesores, los niños solo aprenden sobre la base de dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Un colectivo y una actividad. En el trabajo. El trabajo es la base fundamental del desarrollo humano. Dictar para el niño no es trabajo. Mandarlo a copiar del libro no es trabajo. Eso es una acción. No podemos confundir acción. Entonces, en la escuela, el trabajo fundamental recibe el nombre de actividad de estudio. Entonces, no existe aprendizaje que desarrolla si no se da en el interior de una forma de organización específica del proceso de aprendizaje que se llamó actividad de estudio. Actividad de estudio no es hacer cualquier cosa.
actividad de estudio es hacer alguna cosa en específico que tiene una estructura, un contenido y un proceso de formación que puede demorar 5, 6, 10 años. Y que pasa por momentos colectivos y por momentos espontáneos, que tiene una estructura, que tiene tareas, que tiene acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros hemos publicado algunos libros donde esas cuestiones son estudiadas con profundidad. Miren aquí, allá, o se estudiaban los conceptos, o se estudiaban las acciones, ¿no es verdad? Aquí que se integran las dos cosas. Vygotsky dice, y por eso es que después se le llamó a David, le da el nombre de principio de la acción. Vygotsky dice, los conceptos teóricos no se desarrollan si al mismo tiempo no se desarrollan las habilidades que permiten su aplicación. Entonces esa lógica de que primero yo aprendo la teoría y después la práctica, eso no existe. Karl Perrin, que es un psicólogo soviético, decía, inclusive la acción o la habilidad precede el concepto. Entonces el aporte fundamental de la didáctica desarrolladora es integrar el niño y el profesor los conceptos y las habilidades. Y cuando tú integras los conceptos y las habilidades, surgen conceptos nuevos y habilidades nuevas. Los conceptos dejan de ser empíricos, pasan a ser teóricos, y las habilidades dejan de ser específicas y pasan a ser generales. ¿Qué significa una habilidad general? Que cuando la desarrollo en el contexto de la solución de una situación de dificultad, ella se expande de tal manera que yo la puedo aplicar en situaciones nuevas de la misma especie. Eso es fabuloso. ¿Por qué? Porque tú puedes concentrar el currículo en contenidos que Talísina llamó de contenidos invariantes, pocos contenidos al mayor nivel de generalización, que la habilidad y el concepto que se desarrollan a ese alto nivel de generalización pueden ser aplicados para todo. No se estudia el concepto de río Amazonas, no se estudia el concepto de río Titicaca. Ahora estoy llamando Titicaca de río, más que no estoy dando otro nombre. El río Paraná. No se estudia el concepto de esos ríos específicos, se estudia el concepto de ¿qué? Del río. Vygotsky dice, no se estudian todas las flores que existen, se estudia el concepto de flor. El concepto de flor, en su máximo nivel de generalización, permite que se desarrollen las habilidades que llevan al niño a estudiar los otros tipos de flor cuando yo aplico los elementos esenciales del concepto. En una lógica que va de lo abstracto para lo concreto, de lo general para lo particular, a partir del método deductivo. Los dos métodos fundamentales, y espero que Andrea va a mencionar los métodos, es el método de casi investigación y de diálogo de estudio. No es investigación porque el niño no solo no sabe investigar. Y si él sabe investigar solo, ¿para qué lo colocas a investigar si ya sabe? Entonces la verdadera investigación es aquella en la cual el niño procura resolver una situación que aún no es capaz de resolver solo. Casi investigación. Parece que él va a producir algo nuevo, más solo nuevo para él, porque ya existe en el campo de la ciencia. Eso es lo que se llama de contenido escolar, que es diferente del contenido científico, ¿no es verdad? Y la frase final que yo coloco aquí, que es todo nada diferente de las otras concepciones didácticas, son esos dos. Los modos de acción con los conceptos teóricos pasan a ser generalizables y conducen al desarrollo de funciones y procesos psíquicos que no existen antes de ellos. Entonces, las dos concepciones anteriores, vean que se basan en las funciones psíquicas que ya existían. Aquí no. Aquí lo que se aprende lleva al desarrollo de algo que no existía antes. Bueno, claro que las fotos no son las más adecuadas. Estamos hablando de didáctica. Más que está aconteciendo aquí. Dos personas colaborando, ¿no es verdad? El niño está intentando subir una escalera que él no es capaz de subir solo, más que sube con ayuda de alguien. Más no es ayuda física, es también la comunicación, el diálogo. Vamos, Pedro, vamos, él, de que tú eres capaz, hoy tú consigues. Eso es diálogo, ¿no es verdad? Entonces, esa es la acción que desarrolla, ¿no es verdad? Cuando tú procuras hacer algo que no eres capaz de hacer. Aquí la colaboración es síncrona, es simultánea, se basa en el diálogo reflexivo.
Yo voy a conseguir hablar del ejemplo, que era lo más importante de mi intervención, era mi ejemplo. Más aquí yo llego a 4 elementos fundamentales, 4 indicadores, 4 categorías, 4 componentes fundamentales del papel del profesor en la perspectiva desarrolladora. El profesor dirige, ayuda, orienta y coopera. Vea que la ayuda, por la ayuda no tiene sentido ninguno, ¿no, verdad? Ayuda muchas veces puede hacer por el otro lo que él no es capaz de hacerlo, ¿no, verdad? Yo digo, ni quédate sentadita ahí, no te sube, yo voy a hacerlo todo por ti. ¿No es verdad que hace un modelo tradicional? Quien sube y trabaja el profesor, el niño está sentado. Eso muchas veces hay. Ahora, cuando tú vinculas ayuda a la cooperación, ¿verdad? Tú estás haciendo alguna cosa. Aquí estoy llamando de cooperación. Es la capacidad de hacer con el otro lo que no somos capaces de hacer solos. Es la capacidad de transformar con el auxilio del profesor una situación de dificultad en que una situación de estudio, en una situación de dificultad, en una situación de estudio y realizar la acción que permite su solución. Entonces, la cooperación es hacer con el profesor, es transformar una situación de estudio en situación problema y situación problema en situación de dificultad, en situación problema y situación problema en situación de estudio y después encontrar las acciones que permiten su solución. Eso aquí se sitúa en el contexto de 4 elementos importantes de la teoría de Vygotsky, de la teoría histórico-cultural: zona de desarrollo posible y zona de desarrollo próximo. Que eso es importante y no tengo tiempo para detener en eso. La imitación, el colectivo y la cooperación. Entonces, son elementos fundamentales para el desarrollo de habilidades y conceptos en esa perspectiva, que todo el trabajo se haga en una zona que expresa lo que el niño no es capaz de hacer aún solo, no es capaz de hacer con ayuda del profesor. ¿Está claro? Entonces, son situaciones pedagógicas que hacen con que el niño desarrolle las funciones psíquicas que aún no existen y que permiten el aprendizaje de los conceptos científicos y de las habilidades. Ya había colocado aquí un ejemplo, más no voy a hablar de él. A unas citaciones, 2 citaciones, una citación de Vygotsky en un texto de 1935, un libro que se llama, un libro póstumo de Vygotsky que está integrado por 7 capítulos, se llama Desarrollo Mental de los Niños en el Proceso de Aprendizaje Escolar, donde Vygotsky en ese concepto usa los 4 términos que hablé, ¿verdad? Dirección, ayuda, orientación y cooperación. Y una citación de David, muchos años después, un psicólogo, filósofo y didacta muy importante, donde él destaca el problema de la cooperación en la perspectiva de Vygotsky y resalta aquello que yo había hablado en el comienzo, que es la cuestión de los motivos, los intereses y de la disponibilidad del niño. Sin eso, nada es posible. Y yo termino mi intervención con una situación con un problema, una clase. No voy a desarrollar la clase, no quiero presentársela, ¿está? Es una clase de geografía. La asignatura se llama geografía. Vamos a imaginar que niños de 5º o 6º grado, ¿está bien? Se trata específicamente del estudio del tema cartografía. Dentro de la geografía se estudia la cartografía, ¿no es verdad? Y que tiene como objetivo general la alfabetización cartográfica. Entonces, ¿qué cosa es alfabetización cartográfica? Es dominar los conceptos y las habilidades de mapa cartográfico, escala, presentación, orientación, medida y proyección cartográfica. Vean que yo no estoy trabajando aquí con informaciones, ¿verdad? Estoy trabajando con conceptos y con habilidades. Ese tema solo se acaba cuando el niño desarrolla los conceptos y las habilidades que le permite leer cartas topográficas, saber lo que es una escala, una medida y una función. ¿Y cómo es que yo comienzo mi aula? Claro, yo estoy en Puerto Viejo, ¿no es verdad? Mas llegué a Guayaquil y yo coloco, todas las clases comienzan con una situación de dificultad. Necesito viajar de Guayaquil a Puerto Viejo por motivo de trabajo. Él me convidó. Tengo un coche con motor 1.0 que hace 10 kilómetros por litro de gasolina a una velocidad crucero de 100 kilómetros por hora.
Estoy en un lugar sin acceso a internet, como es verdad, y solo tengo un mapa, un lápiz, un papel, una red. ¿Cuántos litros de combustible necesito comprar para ir y volver a la ciudad deseada? Todo el proceso que lleva a la solución de ese problema exige que los niños desarrollen los conceptos de la habilidad de mapa, escala, representación, orientación, leyenda y proyección cartográfica. Sin eso, él no resuelve el problema. Él lo hace solo, una colaboración del profesor a partir del método de casa investigación y de diálogo de estudio. ¿Ok? Ese es el caso. Miren aquí. Una situación de dificultad que se transforma en una situación problema a partir del surgimiento de un secreto. Una situación problema que se transforma en una situación de estudio a partir de una situación práctica y una situación teórica. En un proceso de diálogo, ¿no es verdad? Porque el niño es capaz de hacerlo solo. No, si fuera capaz de hacerlo solo, no podríamos ir para la playa. Porque ¿qué vamos a estar haciendo aquí? Algo que ya somos capaces de ir. Vamos para Manta, más no, eso aquí el niño no lo es capaz de hacer solo, más invitando al profesor, él puede aprenderlo, ¿verdad? Un poco en la primera clase, un poco más en la segunda, un poco más en la tercera, y en la cuarta él lo hace rápido, con eficiencia, acabó el tema de cartografía y vamos a estudiar otras cosas. A ver si puedo. Aquí tengo un mapa. Él tiene que identificar Guayaquil, ¿no? ¿Verdad? Y tiene que identificar Puerto Viejo. Y para identificar él necesita de la leyenda. ¿Sí o no? Para identificar las ciudades necesita de leyenda, ¿sí o no? No. Precisa para ver, como claro, un niño pequeño, no que somos ya crecidos, no. Él no precisa saber que las ciudades se identifican con un círculo. Y para descubrir las carreteras él precisa de la leyenda. Para saber que los ríos son azules y que las carreteras son rojas y no azules como los ríos. Entonces va descubriendo que los mapas tienen algo que te da la representación de la realidad en el mapa. Y él tiene que decorar el concepto de leyenda, ¿no? En esa perspectiva los niños no tienen que decorar los conceptos, tienen que dominarlos y usarlos, aunque no los verbalice aún. Está claro, en el modelo tradicional él tiene que dominar la frase, aunque no sepa qué hacer con ella. Bueno, aquí mira, alguien descubre que existe eso. Profesor, existe eso aquí. Y va descubriendo que cada representación simbólica dice respecto a algo de la realidad. Y él va descubriendo con el tiempo que todos los mapas tienen una padronización internacional, porque no tiene sentido los ríos en unos mapas ser azul y en otros ser verde, ¿no es verdad? Bueno, aquí identificaron las ciudades. Voy a volver aquí. Aquí ellos van a identificar las carreteras. Aquí descubren otro concepto, ¿cómo se llama? El de escala. Dice, ¿qué cosa interesante tiene aquí? Una escala. Y vamos usando juntos la escala, ¿no es verdad? Y descubrimos que se representa en metros y que metros hay que pasarlo para kilómetros y que la distancia, la escala es la proporción que existe entre la distancia en el terreno y la distancia en el mapa. Estamos estudiando matemáticas también, ¿verdad? Aquí viene un conjunto de acciones. Vean todas las acciones que hay que ir realizando. Bueno, en fin, se acabó. Aquí yo coloco solo algunas explicaciones del grupo para que ustedes tengan donde esas cosas son trabajadas. ¿Ok? Son todos libros de nuestro grupo de investigación. Algunos están disponibles en la internet, por ejemplo, el PDF de ellos está allá y muchas de esas cosas que he hablado aquí están desarrolladas en sus trabajos. Algunas referencias, yo quería agradecerle a ustedes por la amabilidad y quería agradecer a los que están en línea también. Y no sé si hay tiempo para una pregunta.
me coloco a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. De los presentes en el público, ¿tiene alguna pregunta para preguntarle a nuestro conferencista, por favor? Adelante, doctora. Bueno, en primer lugar, proponer los distintos por esa didáctica, lograr explicar algo que yo intento a veces explicar mis verdades, pero esa realidad también mucho de expresión. Y usted tocó un punto que a mí tiene tiempo que me está agobiando, que es el tema de que, claro, que nadie puede enseñar si no hay alguien que quiera aprender. Entonces, claro, cada vez es más difícil, ¿no? El tema de tanta dispersión y todo lo que está haciendo el cerebro de los niños, que es muy difícil lograr una atención. Entonces, los profesores tenemos un reto inmenso. O sea, yo no digo que yo no soy de apocalíptica, que piense que ya esto no va a acabar, sino que tenemos un reto muy grande, que a mí me parece que a nivel de la administración no están entendiendo que nosotros necesitamos tiempo para planear una clase como esa. A lo mejor estamos pidiendo mucho tiempo en llenar planillas, en hacer una cosa.